Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este encuentro de cada tarde en esta cuenta @gatotel. Qué gusto, qué sabroso saber que están allí y que se suman a esta conversación de cada tarde. Hoy junto a mi queridísima María Dolores Paoli estaremos hablando de la pareja desde lo sistémico. Atención, la pareja desde lo sistémico. Aquí está María Dolores de una vez. Vamos, aquí no tengo la invitación, déjame ver. Para invitar entonces a María Dolores, yo aquí de inmediato, y vamos a María Dolores de inmediato, para entonces que ella se sume a nuestra conversación. Perfecto, aquí está. Muy bien, María Dolores Paoli Mari, feliz año, lo mejor para ti, para los tuyos, que este 2022 esté lleno de propósitos cumplidos y de muchísima, muchísima salud. De hecho, acabo de escuchar a mi buen amigo Leonardo Bonet de La Voz de América decir algo, que España se está preparando para combatir este año 2022 en cuanto al COVID-19, no como una pandemia, sino como una enfermedad que llegó para quedarse. Oh, bueno, realmente es una noticia que hay que prepararse para ese cambio, ¿no? Sí, no, por eso, o sea, de hecho, si tú te pones a ver cuál enfermedad hemos realmente nosotros erradicado en la raza humana, creo que es la viruela, por ahí, uno que otro caso, y mira todo el tiempo que ha pasado, ¿no? Para ese tipo de cosas. Entonces, lo que sí hay que tener es una conciencia, una elevación de conciencia, un cambio de conciencia para enfrentar todo este asunto del COVID-19. Pero sin embargo, ese no es el tema de hoy. El tema de hoy, el que sí es, y si te quieres hacer algún aporte, algún comentario, pues obviamente lo puedes hacer, porque recuerda que este live es tuyo. Yo nada más abro la puerta, pero la dueña de esta casa es usted. ¿Ok? Gracias, gracias, Gato, por tu amabilidad. Pero eso que tú dices justamente es un cambio de conciencia, que es planetaria y es en Eh, todas las áreas, incluso sí. en esta gran área que vamos a trabajar. Ujú. Que es de la pareja, no va a estar exenta de esa necesidad de subir la conciencia y de relacionarse distinto y de cambiar de percepción. Hay algo que es importante para quienes ya se empiezan a sumar a esta deliciosa conversación, que siempre es un honor. María Dolores Paoli, María Dolores Paoli. Porque María Dolores me decía, primero, ella viene con un taller de terapia para pareja intensivo, que comienza, si mal no recuerdo, el 18 de febrero, para que lo vayas agendando de una vez y apenas termine esto, que va a ser una especie de canapé, de abrebocas que vamos a tener acá, de lo que se viene justamente después del 18. Yo estoy con mi taller, con tu permiso, María Dolores, estoy con mi taller de oratoria para la vida, que también comienza este 12 de febrero y el 14 de febrero. Entonces, recuerden que a diferencia de un taller, y esto es un momento de publicidad, a diferencia de un taller típico de oratoria, yo parto de un principio. El principal escenario que todos tenemos es la vida. Si tú te desempeñas, si te desenvuelves bien comunicacionalmente hablando en tu vida, podrás tener éxito en un otro escenario como conferencista, como médico, como orador, como mamá, como papá, como ingeniero, etcétera. Pero si tú no tienes un trabajo interno, un trabajo en tu autoestima, no podrás ser un orador exitoso. Entonces, primero trabajamos en la autoestima para que entonces después te brindemos, como también lo hacemos, herramientas para que te conviertas en un orador que pueda potenciar e impactar en los demás. Dicho esto, vamos a hablar entonces del taller de María Dolores, vamos a hablar casi que ya al final para invitarles, ¿ok? Entonces, gracias Liz, una de mis alumnas, por cierto. Eh, la pareja, yo coloqué en el post, ¿desde dónde la elegimos? ¿Para qué yo quiero una pareja? ¿Cómo influye mi entorno directo, mi familia? Pero ojo, ¿cómo influye incluso las creencias de mi grupo familiar a la hora de yo elegir a una pareja? Cuando yo entiendo que yo formo parte de un sistema y aquella persona que yo voy a incluir en mi sistema va a formar parte de él, entonces, ¿qué características, qué valores, qué principios y para qué yo quiero a esta persona? María Dolores Paoli con nosotros. Vamos a hablar hoy de la pareja desde lo sistémico. Todo suyo, mi querida doctora. Justamente el terreno de lo sistémico significa que es la información que recibimos de la familia a través de la memoria celular, a través de nuestro Sí. ADN, y que lo no resuelto atrás se repite adelante para ser visto y ordenado, ¿no? Y Mm. este es un año que nos va a llevar a mucho orden. A mucho orden, ¿por qué? Porque hemos conversado también en programas pasados que estamos pasando de la era de la mente a la era del alma.
Y las sí. características del alma necesarias son el amor y la verdad. Entonces, el terreno donde aprendemos a amar y pasar de niño a adulto es la pareja. Entonces, eso va a ser un terreno donde va a haber terremotos internos y externos porque tenemos que cambiar de percepción de cómo vemos al otro. Pero ¿por qué va a ser tan movido este tema o que nos va a llevar a la reflexión a partir de este año? Porque en la pareja el objetivo es lograr el nosotros. Y el Ujú, nosotros cuando ves al otro próximo, cuando lo ves cercano, cuando ves atributos igual de válidos que claro. los tuyos, y entonces hay una igualdad de rango. Entonces, Mm. esa es una condición del amor. Cuando tú ves al otro semejante a ti, no distinto a ti, no, en donde no hay yo soy mejor o tú eres mejor que yo, sino igualdad de rango, ese es un atributo indispensable para ser pareja. Incluso, María Dolores, permíteme que te ataje, incluso cuando tú ves aquello que tú no tienes, no desde el juicio ni desde la envidia, sino de qué bueno que se complementa con lo que yo sí tengo. Entonces, aquello que María Dolores viene, con tu permiso, en un caso hipotético, que María Dolores como mi posible pareja me pueda aportar a mí de aquello que yo carezco, o que viceversa, que yo le pueda aportar a ella que lo que ella carece, ahí es cuando tú ves que ese nosotros se fusione de manera perfecta. Correcto. Y este cambio es no solo a nivel emocional, conductual, sino también a nivel de alma, ¿no? Y entonces la Mm, pareja va a tener que ampliar su terreno de cómo se relaciona con el otro para dejar entrar esto, y si no, la vida te lo va a empujar, ¿no? así Entonces, es. cuando tú dices desde qué espacio elegimos a la pareja, ¿no? Entonces uno siempre es que cree que cuando conoce a alguien y le es tan agradable, dice, "Ay, pero qué buen mozo, qué agradable, qué mujer, qué mujerón". O sea, los sentidos se Mm, exacerban y te llama la atención, hay una atracción, ¿no? Pero por debajo cuerda hay una resonancia. Tú realmente, ¿por qué fíjate, en ese que estaba sentado a la derecha y no a la izquierda? Es porque hay una historia, una vibración que se generó en ese momento y hubo una atracción. Y esas historias, por ejemplo, yo no conocía a mi papá estuvo ausente y a mí me crió mi abuela. Entonces, ¿cuál es la historia, la resonancia, la no disponibilidad de esa figura de presencia, lo que nos atrae? Inconscientemente, él sabe lo que yo siento y el otro va a sentir, ella sabe lo que yo sentí. Y esa es mm. una gran atracción. Entonces las historias es un gran motivo de atracción que repercute en lo físico, repercute en lo emocional, pero va más allá. Y otro aspecto que no vemos tampoco inicialmente es la lealtad inconsciente. O sea, nosotros reeditamos patrones en todos los temas, pero en este que estamos hablando de pareja, de lo que heredamos de nuestra familia. ¿Cómo se Ok. aprendió a amar en casa? ¿Cómo se Mm. comportaron los hombres en la familia? ¿Cómo se comportaron las mujeres en la familia? Entonces, esa lealtad inconsciente es lo que me va a garantizar a mí pertenecer a la familia. Y la pertenencia biológicamente es mucho más fuerte que el vínculo. ¿Por qué? Porque años de la prehistoria, si no pertenecíamos a un grupo, pues nos mataban los Moríamos, animales grandes. moríamos, Entonces, así la de simple. pertenencia, tener un puesto en la familia, en la tribu, pues es garantía de sobrevivencia. Escucha Entonces, esto y qué tan importante es. Les voy a contar a ustedes un caso de alguien que me lo comentó hace poco. Estaba conversando con ella y me dijo, Guillermo, yo no sé por qué todas, escuchen bien, todas las mujeres de mi familia, de lado y de lado, mamá y papá, han sido engañadas, enviudado o a todas estas abandonadas. Entonces, las que no eran abandonadas enviudaban, pero todas habían sido engañadas, de lado y lado. Entonces ella, como, vamos a decirlo así, como hija casi que única, decía, yo no quiero repetir ese patrón. Y le dije, bravo, lo importante es que ya alguien como tú se dio cuenta de que hay algo que se está repitiendo
y que tú estás allí para poder de alguna otra manera decir, ¿sabes qué? Yo lo honro, lo respeto, pero no lo voy a repetir, porque esos patrones existen. Cuando tú empiezas a averiguar sobre tu familia y entiendes entonces el sistema, también te hace el clic y dice, cónchale, pero con razón, esto es lo que está ocurriendo y con razón yo tengo este tipo de relación, María Dolores. Justamente esa razón es esa lealtad inconsciente, ¿no? Es decir, porque hay una dinámica que es muy inconsciente, repito para pertenecer, pero no puedo tener más que tú. Si yo tengo más Mm. que tú, entonces no tengo mi puesto. Y el trabajo que es, esta señora, esta amiga que te, se dio Comenta cuenta, eso. o Ujú. sea, la estructura caracterológica de esas mujeres fue quedarse sola para sobrevivir, porque había ellos estaba en el engaño. Entonces, hay que o elige a la persona adecuada, o enviudas, o te divorcias, o simplemente no permanece la pareja. ¿Por qué? Porque los hombres no son confiables y los afectos se Mm. van. Sí. Entonces, una vez que ella lo ve, tiene que ir a ordenar, a honrar. ¿Y qué es la honra? La honra es aceptar lo que te dieron, que en este caso las mujeres sobrevivieron desde la soledad y desde el engaño. ¿Ok? Entonces, una vez que tú honras aquello que te dieron, que a pesar de todo eso te pasaron la vida, tú regresas lo que no es tuyo con el reconocimiento que vas a hacer lo mejor que ellas en nombre de ellas, porque eso es lo que te va a dar fuerza para crear un nuevo espacio. Si tú las rechazas y las culpas, te disminuyes, te debilitas en tu intención porque estás negando esta historia de donde tú vienes. Ok, entonces, a ver, por ejemplo, ¿qué le puedo decir yo a esta amiga? Una manera de honrar eso es, ya tú lo hiciste visible, para que todas aquí, las que estén en este caso, lo puedan hacer y entiendan cuando María Dolores Paoli, arroba María Dolores Paoli, recuerden un taller el 18 de febrero sobre pareja, no se lo vayan a perder, anótenlo en la agenda, ¿ok? Entonces, para que todos entendamos, cuando tú hablas de honrar, ¿cómo yo honro? Aquí, por ejemplo, nos preguntan, ¿y si se repite un patrón de viudez, decir algo que uno no pidió, cómo se hace para que no siga repitiéndose? Entonces, ¿cómo honro para hacer entonces, como tú dijiste, lo voy a hacer distinto, pero en este caso agradeciéndote y honrando a ella? ¿Cómo sé que estoy honrando de manera correcta? A ver. El tomar es aceptar que no puedes cambiar la historia que ya pasó. Lo que Ujú. puedes cambiar es tu presente. Y el cambiar la historia puede ser, bueno, es que o bien lo criticas o lo culpas o lo mistificas o simplemente lo dejas de contar porque es muy trágico para ti. Todas esas ausencias no te favorecen, sino si hay que reconocer y asumir que eso es, así fue, y eso fue lo que pudieron hacer, eso fue el destino, eso fue lo que les tocó. Pero aún así, ¿dónde está la fortaleza en haber pasado en la vida a pesar del engaño? ¿Ok? A pesar, cuando tú dices, me quedé viuda si eso no lo pedí, ¿por qué? Si yo quería estar, vivir mucho más tiempo con mi pareja. ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay detrás en cuanto a lo sistémico que te lleva a elegir a un hombre que te va a terminar muriéndose antes que tú para que tú te quedes sola? Entonces, los retos que son las ausencias, el fin de algo, eso te lleva generalmente a ir más profundo adentro para hacerlo distinto. Ahora, Aquí hacerlo distinto. preguntan, Aquí preguntan, ¿cómo hacerlo si ya enviudé? ¿Cómo hacerlo distinto si ya enviudé? Entiendo que es una dama joven la que ya está pasando, que es Katie Gutiérrez, que está pasando por esta situación. ¿Cómo hacerlo distinto? Ella ya pasó por esa situación, ya enviudó igual que muchos de su familia. ¿Cómo hacerlo distinto a partir de ahora, María Dolores, para brindarle a ella apoyo? Yo creo que aquí primero hay que revisar tus creencias sobre los hombres, revisar justamente estos patrones que vienen de atrás, desde qué espacio tú lo elegiste a él, qué fue lo que más te llamó la atención y ahora que enviudaste, ¿dónde estás desde el punto de vista tú contigo mismo? ¿No? ¿Qué aprendiste de eso? Porque toda relación te lleva a un aprendizaje, Ujú. como sea, ¿no? Entonces, el asumir ese aprendizaje va a ser importante. Luego esta ausencia, este desenlace de un accidente es lo que llamamos sistémicamente un infortunio. Es decir, es algo que no planeaste, algo que no querías y que sucedió.
Entonces, si esta persona se fue o bien por enfermedad o bien por accidente, entonces habría que ver el tema por lo cual partió. ¿Qué Claro. pasa con los hombres o con las mujeres que se van inesperadamente? Porque eso también puede ser una lealtad. Yo no me puedo Mm. quedar con algo si mi papá se murió en un accidente, si mi abuelo de una enfermedad y se murió antes que mi abuela. ¿Okay? Ahí vienen esas lealtades que realmente todo el mundo nos pasa, todo el mundo las tiene, y el concientizar esas lealtades es un gran trabajo, porque es como una resaca. Cuando te metes en el mar y tienes esa resaca que te va llevando, tú dices, no, no, yo no voy a estar nadar aquí, no, a mí no me saca nadie de aquí. No, la resaca, cuando te das cuenta, estás en el otro lado. Esa es la lealtad. Entonces te Interesante lleva a la pregunta. isla. Así es. Interesante pregunta que nos hacen acá. Pregunto, ¿hay cosas que pasan y ya o todo tiene que ver con un orden sistémico? Eh, el amor por sí solo no es suficiente sin el orden, y lo sistémico es la fuente de donde uno viene. ¿Ok? Entonces no puedes negar el origen, igual que no puedes negar la pareja es el origen de la vida, porque a través de dos hombres tienes un hijo y pasas la vida. Entonces por eso es que es tan importante profundizar este tema, porque es grandioso, porque es sagrado también, y es el terreno donde se puede expandir y crecer un montón en todo sentido. Claro. ¿Cómo hace esta persona que ya enviudó, que por ahí dice, bueno, murió por protegerme, bien sea un asalto, ¿no? Entonces hubo un sacrificio, yo doy mi vida por ti. O no pensó que la iba a perder, pero fue el Claro. intento de proteger al otro. Entonces, ¿cuál sería lo que ella tendría que revisar? Revisa quiénes se han muerto inesperadamente, por accidente, cómo ha sido la protección de los hombres a las mujeres, porque aquí hay este tema, o sea, murió por protección, y cómo se sintió la mujer después, posiblemente culpable o posiblemente desvalida, ansiosa ante la incertidumbre, ¿qué voy a hacer ahora sin esta protección? Ujú. Pero entonces, cuando tú ves la dinámica, cuando tú ves la lealtad, viene la reflexión, viene ok, esto es lo que me toca vivir y qué voy a hacer con esto. El qué voy a Ujú. hacer con esto es donde tienes la posibilidad de expanderte, de hacerlo por ti y por, en este caso, las mujeres de tu sistema, porque cuando uno trabaja sistémicamente, uno recibe la influencia mínimo de 4 generaciones, de tu bisabuelo para acá, ¿ok? Wow. Y cuando tú sanas, puedes sanar hasta 7 generaciones atrás y hacia adelante 4. Entonces, lo que tú solucionas no se repite hacia adelante. Lo que dejas pendiente se sigue repitiendo para ser visto y tener un puesto. Entonces, Aquí habla, aquí habla María Dolores de abandono de los hijos y que no lo han visto en el sistema, de suicidio también. Lo importante es que de repente tú no lo has visto en el sistema, pero a ver, muchas veces, y mucho más en la época de nuestras abuelas, y no quiero generalizar, porque uno nunca puede generalizar, en la época de nuestras abuelitas habían secretos y vaya que había muchos secretos. Entonces, ese execrado, ese escondido, ese que no, del cual no se hablaba, pues aparece otra vez en el sistema de alguna u otra forma. Él reaparece y dice, aquí estoy para que me reconozcas y de alguna otra forma honres lo que yo fui para que entonces yo pueda pues cerrar este ciclo también. Entonces, suicidios, puede haber, abandonos, puede haber, porque de repente dices, me abandonó la hija y no la está pagando. ¿Sabes? Tú estás segura 100% que no hay nadie en la familia que haya tenido un tema de abandono, porque abandonos son muchos. A ver, María Dolores. y también el abandono puede ser quizás no lo conozcas directamente porque no conoces la historia hacia atrás. Entonces, Claro. ese abandono se va a transformar en síntoma más adelante. Pero Mm, puede ser un abandono de una familia paralela que no conocían o de un hijo mm, que tuvieron fuera del matrimonio. Entonces, claro. el sistema no juzga, sino simplemente da un puesto a cada quien, porque hay una consanguinidad que se crea. Y cuando hay sangre de por medio, se pasan a través de la sangre los patrones, la identidad. O sea, tú eres Gato Tel, por el lado del hotel, pues te pasaron toda la información, ¿no?
Y por el Ujú. lado mío, Paoli, me pasaron toda la información. Entonces, toda esa información va en la consanguinidad. En este caso, el abandono es físico, emocional. Un abandono también puede ser una inmigración. ¿Ok? Mm. Abandonas tu país de origen para irte a otro. Entonces, es un mundo que hay que explorar, que aunque no conozcas directamente a través del sistema de las constelaciones familiares, por el síntoma se va paso a paso al origen del problema, ¿no? Ahora, Ah, ujú. tomando el caso anterior, este, cuando suceden esos impactos que se va inesperado, ahí tenemos esos infortunios, pues que no era lo que uno había programado. Y hay también, en toda pareja también hay un lado oscuro que se da. En el lado oscuro que viene, es un lado oscuro, por ejemplo, suicidios, Mm. homicidios, cárceles, infidelidades, donde la dinámica es víctima-perpetrador y en Ok. absolutamente todas las relaciones. Y a lo largo de la historia, pues esa dinámica ha existido, en lo cual el perpetrador es el que infiere un daño y la víctima es el que lo percibe. Mm. Entonces, otra cosa dice, no, uno no quiere solo sino ver lo de Disneylandia, lo bonito, lo agradable y estar en armonía, pero en la vida tiene altos y bajos y tiene claro y oscuro. Claro, Y esas claro. dinámicas de infortunio y lado oscuro, tarde o temprano van a aparecer de una forma u otra. Entonces, Mm. ¿qué hacemos con esto? Cuando identificamos el patrón, cuando asentimos, le bajamos la cabeza a lo que fue, a lo que pudieron hacer con lo que tenían, entonces uno vive en otra época, tiene más recursos, más conocimiento y tiene más libertad de elección de lo que las mujeres anteriormente tuvieron. Entonces, esa honra es abarcarla a ella desde mi capacidad, desde lo que yo estoy viviendo ahora, en función de todas. Y ese es Ujú. también el nosotros más desde el alma familiar, pues nosotros como pareja y el nosotros como familia. Y en tanto, Wow, en eso hay mucho amor como en el nosotros de la pareja, como en el nosotros del alma familiar. total. Escucha este comentario, María Dolores, para que lo analices en profundidad. Y además yo quiero hacer uno en particular también con tu veña. Dice, si habla de abandono de país, ¿cómo afecta eso a las generaciones venideras? Hablando desde el punto de quienes emigraron y no regresaron a Venezuela o al país. ¿Cómo afecta ese abandono? ¿Cómo va a afectar justamente todo la diáspora de Venezuela a las relaciones personales y sociales que van a tener las futuras generaciones también acá en Venezuela y en el mundo con los venezolanos, quiero decir? Fíjate que el tema de inmigración es todo un temazo, pero al venezolano ahora le tocó emigrar, pero si vemos también en la historia, cuántos de estos nietos eran nietos de muchas generaciones de migrantes, Sí. españoles, portugueses, italianos, etcétera, etcétera, que muchos regresaron a su país de origen. Lo importante en cualquier inmigración es reconocer tus raíces, no negar tus raíces, sino Mm. honrarlas de donde viene y lo que te llevas es lo que tú eres, no lo que tienes. Si tienes, te va a dar un colchón más grande de poder adaptación, pero lo que eres es lo que te va a confrontar la inmigración. Y fíjate que el patrón del inmigrante es un patrón en lo cual es trabajo, 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 trabajo. O Sí. sea, tengo que hacer, 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 porque duele mucho el sentir. Duele mucho el abandono de atrás, duele mucho a distanciar las tradiciones, duele mucho el no pertenecer, el no estar con lo conocido, porque hay otro interés de sobrevivencia, de mejoría, por alguna razón estás ahí, ¿no? Entonces lo importante es cómo afecta siempre y cuando tú reconozcas tus raíces, honres de dónde vienes y le digas a tus hijos estas historias de dónde vienen, entonces hay integración y pueden adaptarse mucho mejor, ¿ok? Y el Absolutamente. resultado es mayor. Yo siempre Y digo que cuando tú vas a plantar una mata, se comprueba que si tú la plantas con un poquito de la tierra de donde viene, en la qué nueva bello. maceta, es algo conocido aún dentro de la nueva tierra para esa matica. Y esa matica se va a enraizar más.
Tú eres lo que eres, no lo que tienes. Tú no Esa, eras la finca, tú no eras el apartamento, tú no eras de repente ni siquiera la carrera universitaria. Tú eres lo que eres en esencia. Y eso va a cualquier parte del mundo. Y eso lo puedes transferir tú también de generación en generación. El hecho de que seas personas trabajadoras, personas honestas, personas amables, eso se transfiere de generación en generación. Eh, Muchos cubanos, con todo respeto, hacia quienes emigraron de Cuba hacia los Estados Unidos, decían, yo era esto, yo era aquello, y hablan de aquello que tenían, y por eso se conectan mucho quizás con la carencia, y no se conectan con lo que es la esencia del ser. Cuando ya tú te conectas con lo que tú eres, no tienes ningún tipo de carencia. Así tengas 0 céntimos en tu bolsillo, estás lleno de ti. Y esa es la verdadera riqueza que tú debes llevar en tu maleta a cualquier parte del mundo. correcto. Y esa es la parte. Y quería agregar algo con respecto al caso anterior. Este, em, esos abandonos, esas mujeres solas, viudas, se genera una herida, ¿no? Una herida Mm, de ausencia. Entonces, el ser humano generalmente la herida, si no la ve y no la trabaja, le sobrepone una estructura, pues. Es lo que ok. llamamos psicológicamente una característica estructural, ¿no? Pero esa estructura te va a tapar tu herida. Y si tú no la asumes y la trabajas, pues cuando tú vayas a traer pareja, vas a traer desde las heridas, desde la historia, de las lealtades y de las heridas no resueltas. ¿Okay? Mm. Entonces, cuando yo quiero es que mi papá estuvo ausente, pero yo quiero entonces que mi pareja me dé lo que mi papá no me dio, va a ser muy difícil, porque tu pareja no te puede dar lo que papá no te No. dio. Tu alma eligió esa ausencia para que tú creyeras en ti misma y te fortalecieras y, digamos, tomaras la fuerza de la individualidad, pero no pretender que la pareja te va a solucionar lo no resuelto con papá y mamá. ¿No? Y yo parto de algo, María Dolores, @ María Dolores Paoli. Recuerden, aquellos que empiecen a anotar para este taller el 18, esto que estamos hablando hoy lo va a tratar ella en un intensivo, así que no se lo vayan a perder. Luego le escriben a su directo. Aquella persona que esté esperando que su pareja supla un amor de padre o madre, pues entonces no va a tener amor de pareja, no está esperando un amor de pareja, está esperando entonces un amor paterno o materno en este caso en particular. Y ese tipo de relación podrá ser muchas otras cosas, pero una relación amorosa entre dos individuos, hombre y mujer, no lo va a hacer. Es que justamente la pareja no puede ser desde el resuelve. Resuelve Mm, económicamente, él resuelve emocionalmente porque no me gusta cómo era mi mamá, no me llevo bien porque mi papá era el mejor de todos. O sea, ese espacio, como tú bien lo dijiste, de qué espacio eliges a la pareja, tiene que ver mucho con lo que tienes resuelto con tu papá y tu mamá. Si mm, tú no has tomado a papá y mamá tal cual, ellos te lo pudieron dar, porque cuando los padres dan la paternidad y maternidad, no pueden ni quitarle ni añadirle nada más, sino lo que ellos tomaron de sus padres y de su pareja. O sea, esos dos aspectos es lo que va a proporcionar. Yo aprendo a ver cómo estoy presente con mi hijo, yo voy a hacer lo mismo que mi abuela me enseñó de la comida, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo primero que uno debe hacer es, ¿cómo estás tú con papá y mamá? ¿Todavía le sigues reclamando de las cosas que no hicieron o mm. que dejaron de hacer? O que hicieron? Entonces, si es de ese espacio, tú vas a reclamarle al marido constantemente. Y cuando, por ejemplo, llegó tarde, vas a armar semejante zafarrancho porque te recuerda la ausencia de alguno de ellos, de no estar disponible para ti. Entonces vas a trasladar tu herida, lo que no solucionaste en la pareja, y vas a crear una relación amor-conflicto, no Claro. amor-armonía. Entonces, la primera tarea obligatoria para ir a la pareja es revisar cómo te llevaste y cómo estás tú con papá y mamá, haya sido como haya sido, ¿no? Aquí nos pregunta Maruja, ¿cómo haces para resolver algo que no conoces del sistema? Y más adelante Maruja también amplía el comentario. Dice, si no sabes que esa fue la historia, pero tienes un reflejo en tu vida.
Para eso existe la técnica de constelaciones familiares, porque lo que no conoces, el campo, lo que llamamos el campo energético, un Te lo va a campo mostrar. energético, tiene memoria, y tiene memoria pasado, presente y futuro. Entonces te lo va a mostrar a través, empezando, tú lo vas a empezar a sentir a través de un síntoma físico, emocional, o mental. Y después de ese síntoma, partimos de ahí a buscar en qué generación se gestó el problema. Y por eso que las generaciones se trabaja con imágenes, se va paso a paso al origen del problema para ser ordenado. Porque el amor solo se sostiene cuando hay orden, cuando hay confusión, o sea, generalmente está demasiado en sub y baja, ¿no? Entonces, en la condición de pareja que yo hablaba, diciendo, revisa a papá y a mamá, porque si tú rechazas a mamá y te consideras mejor que mamá, o yo no quiero parecerme a mi mamá porque yo no la soporto cuando era controladora, entonces si tú estás constantemente rechazando ese 50% que viene de tu mamá, no lo has tomado. ¿Y con qué vas a ir tú como mujer a la pareja? Vas a Claro. llenar esos huecos de rabia, resentimiento, de reactividad, o sea, vas a tapar de dolor con argumentos o raciocinio, pero no vas a poder entregarte a una relación de pareja. Entonces después es más fácil, es que él no me funcionó, pero no quieres asumir tu parte desde qué espacio lo elegiste. ¿Estabas realmente lista como adulta para ir y formalizar y generar una pareja? ¿O era una niña herida que no había terminado de aceptar su guión de vida y quería simplemente hacerlo rápido con otra persona, ¿no? Entonces, ¿Sabes eso qué? es un punto muy importante. Eso que estás diciendo, aquí también pregunta Maruja que si la terapia sistémica es un proceso largo y me imagino que debe ser el proceso que cada quien pueda tener, ¿ok? Ya es No, pero es que algo la absolutamente terapia individual. sistémica de constelaciones es lo más rápido terapéuticamente porque lo que ves es lo Hablando que de, puedes solucionar, ¿no? en Entonces, una primera, en un primer campo, muchísimas veces te echan el cuento completico y tú dices, Dios mío, ¿qué es esto? Ahora el claro, proceso después empieza a solucionarse. Pero ahora bien, yo mientras estabas hablando de esto y del sistema y del juego de roles en el sistema, me vino a la mente aquella mujer que dice, yo soy mamá y papá. Y yo soy tu mamá y tu papá. Y yo he sido aquí, yo me voy a embraguetar porque yo soy tu mamá y tu papá. Entonces, aquel hijo o hija que crece pensando y viendo que mi mamá es mi mamá y mi papá y que a todas estas la figura paterna no aparece por ningún lado, entonces esa mujer que no es ni mamá ni papá 100%, porque ni es mamá 100% ni es papá 100%, es la mitad de algunas cosas que no termina de ser, ¿cómo eso transforma también el para qué y el desde dónde ese niño después se va a relacionar con los demás? claro, ahí tenemos siempre dos variables. O tú reaccionas igual, copias, o te vas en opuesto, ¿no? Pero ¿qué sucede? Cuando una mujer dice soy papá y mamá, en el fondo no ha integrado el dolor que vino de ese hombre, del papá de su hijo, y entonces simplemente lo señala, lo culpa, y yo soy mejor que tú que voy a poder con los dos. Entonces está minimizando ese 50% que vino de ese padre en su hijo o hija. ¿Ok? Entonces el trabajo de ese hijo va a ser como equilibrio, la oportunidad de equilibrar los dos, de darle un puesto así fue y no meterse en el problema de papá y mamá como adultos, sino Mm, simplemente en su puesto de hijo. Y esto es importante porque ¿qué sucede ahí? Cuando es esa persona, mamá controladora, y si es un hijo varón, muy probablemente va a terminar siendo un hijo de mamá. ¿Ok? mm, Entonces, si es hijo de mamá, no va a tener la capacidad de comprometerse en pareja. Va a ser un claro. excelente amante, más no va a poder comprometerse. ¿Por qué? Porque el Porque compromiso con está su mamá. traicionando a mamá, el compromiso con mamá. Estoy Exactamente. traicionando a mamá, así. Ujú. Entonces, por eso es tan importante estar en tu puesto, solucionar papá y mamá con lo que fue, eso fue lo que te tocó, por algo tu alma eligió ese papá y mamá para que te diera la vida, y la vida es tanto más oportunidad de hacerlo mejor que ellos. Entonces, hay otro punto, también, así como un hijo de mamá, es una hija de papá. Entonces, Claro. no hay mejor hombre que papá.
Entonces yo Ujú. siempre voy a estar criticándote, tratando de reeducarte, comparándote con mi papá. Es que mi papá no lo haría, es que no pensaría así. Entonces ahí no hay pareja, Y, ¿no? y, y errores también, a ver, me errores si estás de acuerdo conmigo. Errores como que yo le doy un beso en la boca a mi hija o a mi hijo, en caso tal de la mamá, o aquel niño que duerme con la mamá después de que la mamá se divorció y duerme al lado de ella constantemente porque yo estoy cuidando a mi mamá o entre los dos nos cuidamos. Y ese niño pasa entonces a ocupar el rol de la pareja. Pero es que es mi Pareja hijo, ¿cómo vas a emocional, pensar tú eso? Pero espérate, estás pareja durmiendo con emocional. él. Claro, es Y una pareja además, emocional. y eso Ujú. crea un grandísimo problema, es que la seguridad va a estar solo con mamá. Entonces, si es un varón y está con otra mujer, se va a sentir muy inseguro y siempre va a tratar de regresar a ese. Entonces, no solo es un hijo de mamá, sino es una pareja emocional. Entonces, Bien. aquí se te transforma que ahí no tienes capacidad de estar en pareja ni permanecer en pareja hasta que tú soluciones y ordenes la parte de tu niño herido y de estar en tu puesto. Si tú respetas a papá y mamá como adultos, puedes estar en tu puesto y eso te da fuerza para lo tuyo, te da fuerza para el adulto experimental, porque pareja es adulto. Claro. Si no, la gran mayoría de las parejas son de niño herido a niña herida. Mm. Entonces, por eso realmente es muy conflictiva. Cuando se es adulto, se asume el puesto, la fuerza que te da el puesto para empezar a explorar y a sumar, con altos y bajos, pero a sumar. Aquí se están dando cuenta de algo y por eso lo importante de entender el sistema. No es que sea difícil, como dice Mildred, sino que yo lo que creo, y corrígeme María Dolores Paoli, arroba María Dolores Paoli, y por eso que María Dolores está haciendo un taller este 18 de febrero, para que podamos entender esto un poco más claro. La relación fundamental que debemos de tener nosotros antes de relacionarnos con otras personas es con nosotros mismos. Entender, esa es mi primera relación. La gran pareja de Guillermo tiene que ser Guillermo, porque a lo largo de la vida, desde que nací hasta que me voy a morir, va a estar Guillermo conmigo. Entonces, cuando yo empiezo a entender que mi mejor relación y mi relación más importante es desde lo que yo creo, yo siento, desde aquello que debo de dejar a un lado y aquello que debo de tomar entonces para poder seguir evolucionando y creciendo. Desde allí, desde cuando ya tengo ese proceso evolutivo, poder entonces tocar la puerta de ti como posible pareja para saber entonces si tú estás en igual sintonía que yo. Entonces, ¿cómo empezar a canalizar todo esto conmigo antes de relacionarme? Vamos a empezar a hablarlo desde allí. ¿Cómo me relaciono yo conmigo como mi propia pareja antes de tocar la puerta de otra pareja? Claro, ahí está relacionado con la autoestima, con la autovalía. Y ahí lo que conviene es empezar a revisar tus heridas, porque si vamos rapidito a hacerla, hay 5 heridas básicas. Una trascendental, por ejemplo, un niño que no esperaba, que no era querido y nació, va a ser mucho más intelectual que emocional. Un bebé que no cuidan a tiempo, que no le dan el calor y el cuidado físico y emocional, va a ser una persona que nunca se toma en cuenta, siempre se queda de Mm. última, da más de lo que recibe. Entonces ahí es tu parte, cómo eres tu pareja tuya. Tienes que empezar a trabajar esa herida. Una tercera herida es la desconfianza, porque mamá fue excesivamente controladora o papá. ¿Okay? Otro es el no poder tener independencia. ¿Okay? Porque siempre fui corregido, entonces no me atrevo a mostrarme como soy porque no valgo lo suficiente. Y la, Sí. y la última herida, pues, en términos generales, es con respecto al sexo y al amor. ¿Qué pasó en la casa con esos dos temas, no? ¿Cómo me instruyeron o no me instruyeron, o hubo abuso, o cómo se manejó eso, ¿no? Entonces, cuando no puedes estar contigo mismo, es porque hay una Mm. herida que no has visto, que no has tocado, y entonces esa herida, generalmente, ¿qué va a hacer tu alma? Va a elegir otra persona Claro, que te meta el dedo en la llaga, que claro. trata de compensar esa herida. Si yo soy una herida trascendental en lo cual no fui querido ni fui amado, pues voy a elegir una persona que me lo dé todo. Mm. ¿Ok? Lo que no me dieron. Pero a su vez, la del todo nunca va a recibir nada Nunca va a recibir. de esa vida. Ujú. Entonces, ¿qué te confronta? ¡Ah! Agobio, porque es demasiado sostener eso. Y entonces, lo que no se hace por reflexión, la vida siempre te lo da por dolor.
Y ahí viene el conflicto en la pareja para enseñarte y aprender el reto. Entonces, ¿a qué se puede uno atrever? Bueno, ¿cuál es mi menú? Okay. ¿Cuál es mi lealtad? ¿Cuál es mi patrón que sigo copiando? ¿Cuál es mi herida? Porque todos de alguna forma recibimos algo de herida. ¿Cuál es mi herida? Y entonces en esto, ¿cómo hago para ordenar esto? ¿Okay? Y el orden es fundamental, porque sin orden no hay respeto y el respeto es el sustento del amor y más en la pareja. Entonces cuando tú te atraes, realmente tú te atraes por las semejanzas. Ay, es que nos gustan las mismas cosas, nos encanta ir para la playa. Y hasta la música nos es igual. Entonces tú ves lo semejante y te encanta. Porque en realidad Claro, estás viéndote a ti mismo en el otro, por eso te encanta, ¿no? claro. Pero el verdadero amor que tienes que desarrollar es desarrollar las diferencias. Y ahí es donde viene la verdadera relación de pareja. ¿Por qué? Porque Ujú, el otro viene de un sistema distinto al tuyo y ujú, aprendieron. Entonces, cuando tú le dices sí a lo que fue, sí a la historia y a tu linaje, tanto de un lado como de otro, y ujú. una parte respeta al otro en igualdad de rango, entonces hay una gran fusión. ¿Okay? Ahí Y está. ese es el trabajo. Ahí está esa gran fusión y esa verdadera demostración de amor, porque lo igual es muy sabroso, es muy fácil quererse. En las diferencias es donde tú te das cuenta si de verdad vale la pena seguir o no con esa persona. Y en esa diferencia que tú vas a decir, pero es que eso me nutre a mí, eso no lo tengo y lo tiene ella y me lo da a mí. Y forma parte de este ciclo, de esta retroalimentación del nosotros, que es eso, que es importante. No quiero dejar pasar, María Dolores, a menos que quieras hacer un comentario sobre lo que acabo de decir, porque nos han preguntado varias veces, Gato, ¿cómo es la niña de mamá? ¿Cómo es la niña de mamá? Hablamos del niño de mamá, más no hablamos de la niña de mamá. La Ujú, niña de mamá es cuando ha tomado a su mamá tal cual es, con lo bueno y con lo malo. Cuando mamá ha sido lo suficiente generosa con su identidad y con su sexualidad, y la niña de mamá se siente bien dentro de su piel, dentro de su feminidad, dentro de su propia identidad. No es una codependiente de mamá, ojo, que es distinto. La niña de mamá es que tú asumes la identidad de tu feminidad tal cual es viniendo de mamá. Entonces, por lo femenino, tú vas a actuar como una mujer. ¿Okay? Entonces, aquí, sistémicamente hablando, aquí entonces la hija de papá y el hijo de mamá son las características que no te permiten estar en tu puesto. El hijo de papá y la hija de mamá han tomado de papá y de mamá lo suficiente, lo apropiado para fortalecerse y poder ir a la pareja. claro, eso es importante también. Ahí lo tienen. Recuerden, arroba María Dolores Paoli. Me preguntan acá, Locurán, y si son totalmente opuestos y diferentes en todo, ¿puede una pareja ser funcional si son tan diferentes en todo? ¿O qué tan importante es, por ejemplo, yo voy a salir con una persona, porque al principio dicen, no, que tenemos religiones diferentes, pues tenemos creencias diferentes, maneras de ver la vida de forma diferente, y eso me parece atractivo porque es una forma distinta. Pero cuando empieza la convivencia, esas diferencias tan marcadas en valores, por ejemplo, yo no pudiese estar, y aquí te lo puedo decir a ti, tú eres mi amiga de hace tantos años, yo no puedo estar con una persona que no sea honesta, una persona que no comparte unos valores conmigo, particularmente. Mi esposa le gusta bailar, echar broma, etcétera. Yo soy bastante más tranquilo y nos compenetramos. Pero si ella no es honesta, tal cual como lo suyo y lo practicamos, no es que lo decimos, lo practicamos, pues ahí empiezan entonces los choques. Hay y debe haber, a mi juicio, tú me corriges, que tú eres aquí la experta, ¿puede ser todo distinto y funcional a la vez o no? No, tiene que haber un piso básico, como tú Mm, dices, de valores o de percepciones que, sí, sean, que vibren en la misma frecuencia, ¿ok? Y tiene que ser, digamos, fácil. Una relación en que es absolutamente todo intenso y difícil y cuesta arriba, agota. claro. Entonces, por lo tanto, y eso simplemente es un termómetro, epa, tan intensidad más bien es infantilismo, quiere decir, no es adulto, no ha solucionado muchas cosas para realmente estar, porque el intenso es estar siempre pendiente de mí y el reclamo, ¿ok? Entonces, lo fácil, lo compatible es importante. Y yo siempre digo, si lo óptimo es que uno tenga un 60% de compatibilidad.
Y la diferencia es la 40 que tiene que trabajar. Pero si es al revés, está siempre o sea, Claro, remolcando algo, ¿no? O está realmente en gran esfuerzo. Entonces también la pareja es para yo sentirme que mis deseos están en buenas manos y viceversa. Y que yo me voy a contener en el otro y viceversa y voy a apoyarlo y vamos entonces a desarrollar esa intimidad, esa comunicación realmente corta, compartir secretos, reciprocidad, mutualidad, igualdad de poder, igualdad de rango. Ahí es donde viene la intimidad y que yo estoy seguro de que ocupo un lugar en la otra persona y viceversa. ¿Por qué? Porque hay honestidad, porque hay coherencia entre lo que dices claro, y lo que haces. claro. ¿Ok? Y eso, y vas a tener que, de todas formas, la relación de pareja es el lugar más preciado para crecer porque ese crecimiento es físico, es sexual, es emocional, es mental y es del alma también, porque es el terreno evolutivo. ¿Sabes una cosa? Y seguramente tú lo compartes, porque me parece que es algo muy sabio de parte de lo que me dijo mi querida Sofía Berens. Me dice, las parejas, todas mueren. Todas las parejas mueren, porque no puede ser la misma pareja que se empató a los 18 años, es la misma que va a estar a los 30, ni es la misma que va a estar a los 50. Son ciclos de esa pareja que se cierran y comienzan a renacer y vivir en un entendimiento y en un relacionamiento acorde a lo que ahora tienen como individuos también y van creciendo desde ese nosotros. Ese nosotros de los 18 años que cuando teníamos anhelos, sueños y queríamos un proyecto, cuando ya ese proyecto está consumado, no es el mismo. Ahora buscamos otras cosas y tenemos otros proyectos. Pero si no hemos cerrado, si esa pareja de 18 no murió y se está pensando que yo a los 50 y 60 años voy a seguir amando a mi esposa como la amaba a los 18 No, años, pues no es así. Entonces eso es un concepto a mi juicio errado, pero no estamos hablando de mi juicio, sino que ellos parecen novios, tienen 60 años y parecen novios todavía. Entonces, no sé si es ser novio, pero sí es desde el respeto, desde el qué yo evoluciono también y el para qué yo quiero a esa persona a lo largo de ese proceso evolutivo que como individuo lo hago y que ese nosotros también ha de evolucionar, ¿o no es así? totalmente de acuerdo. O sea, lo que te gustaba a los 15 no te gusta a los 30, ¿no? O ¿Es sea, así? definitivamente porque y es parte de la vida, es parte Claro, del crecimiento y del reto. Entonces llega un punto en la pareja cuando tú tienes, por ejemplo, hijos, pues a veces estás mucho en estrategia, dónde van a estudiar, qué van a hacer, o sea, que vamos, o se planifica, ¿no? Ya después que los hijos van creciendo es otra etapa. ¿Ok? Y dentro del crecimiento de claro, los hijos también hay varias etapas. Es otra etapa, pero lo más importante es también admirar el crecimiento de la otra persona. Y si no ujú, estás a la par, o sea, ayudarlo, si, y con respeto, pues puede ser, mira, no estoy listo claro, para eso, ¿ok? Con respeto, y ese respeto te lleva a tener paciencia o a tener compasión, te lleva a desarrollar otras cosas, ¿ok? Entonces, la pareja, el aprender a amar es conjugar las diferencias ujú, dentro de un piso de vibraciones agradables. Aún dentro de ese piso va a haber diferencias. Va a haber diferencias físicas, emocionales y familiares. Pero no quiere decir que mi familia es mejor que la tuya o que la tuya es mejor que la exactamente, mía, sino que yo exactamente. respeto, porque yo en la media decía, ay, que me encanta con tu permiso el gato, pero no soporto a la suegra. Entonces, ¿qué estoy haciendo? El Claro, 50% de ti que viene de tu mamá no lo estoy aceptando, no lo estás aceptando. ¿ok? Pero es más fácil criticar y culpar a la suegra que decirte, mira, no me gusta porque te pareces a tu mamá, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede ahí? Ay, el entender eso no puede ser distinto, ese es el sistema. En cambio, si tú lo ves desde el agradecimiento, oye, qué maravilla que usted tuvo este hijo, porque así fue la oportunidad de yo poder conocerlo, sin usted yo no lo hubiese hecho, no hubiese sido posible. Entonces, Claro, cambia la percepción porque hay una gratitud por la experiencia de la vida. En cambio, si yo compito porque soy mujer y entonces, no, es que entonces tiene que llamar a su mamá y porque tiene que llamar a su mamá y tiene que pasar por allá y porque fastidio. Y si compito, entonces no estoy en mi puesto, claro, estoy de rival exactamente. emocional. Y Y, entonces, y, pero compito.
Y ahí está, y aquí viene y podemos responder esta pregunta que hace Maruja, Gato. Y en la sistémica, ¿qué pasa si sustituyes a una figura del sistema? Yo te aseguro que ese quien tú estás sustituyendo va a aparecer en cualquier otro momento, pero vamos a ver qué nos dice la experta. Totalmente. Lo que no le das el puesto, y el puesto se da por dos aspectos, por consanguinidad, que es parentesco, abuela, hijo, hermano, tía, etcétera, y vínculos de amor. Cuando tú no reconoces las relaciones significativas amorosas en tu vida, de seguro va a aparecer un hijo o un nieto que se va a parecer a aquella que no le diste el puesto o que abandonaste indistintamente. En tu historia emocional, cada quien ocupa un puesto. Claro. O sea, porque la emoción y la sexualidad genera vínculo. Y el vínculo hay que respetarlo. Abuelito no es papá. Métete eso en la cabeza. Abuelito, tío, mi hermano mayor no es papá. Papá es papá. Pero si papá fue un violador y a todas estas fue una noche, me violó y tal, ese es papá. Si ese señor no hubiese aparecido y no hubiese hecho lo que hizo, con lo dantesco que pueda sonar esto, ese hijo hoy no estuviese en tu vida. Entonces, ese es el papá. Abuelito no es ni es el hermano ni es el tío. Entonces, cada quien tiene su rol en el sistema y eso hace que el sistema y sus engranajes funcionen de manera armónica para el crecimiento y la conciencia de cada quien. María Dolores, nos quedan un poquitico menos de 10 minuticos y quisiera que hablaras de tu taller y empezáramos entonces a invitar. ¿Qué va a conseguir la gente en tu taller de pareja de este 18 de febrero? Cuenta. Bueno, no es una sola vez, es lo que yo llamo Ujú. un intensivo en pareja, porque es un tema, como yo lo enfoco, evidentemente tenemos que entender conceptos, pero es muy dinámico, muchísimos ejercicios desde el punto de vista sistémico, porque lo que ves es aquello que soluciona. Entonces empezamos con relaciones padres e hijos, es decir, ¿dónde estás tú con papá y mamá? Luego, ¿desde qué espacio eliges a la pareja? Es ubicar realmente si estás desde el niño, desde el adulto, desde algún rol que no te pertenece y devolverlo. Luego, desde qué herida eliges a la pareja, entonces nos paseamos por esas 5 heridas y tú ves las tuyas y las de tu pareja, cómo se han complementado, cómo se han metido el dedo en el ojo, etcétera, etcétera. Después de también pareja y sexualidad, porque sin sexo no hay pareja, pero hay Claro, que justamente esa sexualidad bien canalizada y desde la conexión de ser nosotros. Luego pasamos a rituales sistémicos en tema de pareja, que significa cuáles son los temas en tu sistema familiar que generan repetición en ti o en tus hijas. Entonces se van trabajando mujeres solas, abandono, elección siempre del hombre inadecuado, etcétera, etcétera. Muchas mm, veces es matrimonio, más no se es pareja, porque los hijos son sí, los que sostienen la relación. Entonces, sí, eso es una dinámica. Se van trabajando esos patrones y eso es un trabajo hermosísimo, el ritual es sistémico, porque trabaja 7 generaciones simultáneamente y todos los ejercicios todo el mundo participa en todos los ejercicios, entonces vas trabajando la historia de tus ancestros simultáneamente. No tienes que ir en pareja, necesariamente, el punto es tu trabajo interno sobre ese claro, tema. Porque bien seas soltera, no tengas pareja, tengas o no tengas hijos, lo que tú hagas por ordenar va a repercutir en un regalo para tu sistema, tanto hacia atrás como hacia adelante. Entonces, y muy, muy especialmente considero que este es un momento en que tenemos que ampliar nuestro concepto de amar, mm, un amor más amplio, un amor más consciente, más entender que esto es un proceso evolutivo y del amor, cuando lo conjugamos, es el pasaporte que vamos a tener a este cambio, esta gran transformación que tenemos hacia en el planeta. Entonces tienes que comenzar por ti. Tienes que claro, comenzar por ti, por tu historia y con quien compartes tu historia. ya eres tú Entonces, tú y tu pareja, ¿no? y tu Entonces, pareja, claro, exactamente, una vez que tú estás. Entonces, el hecho de que tú puedas, cuando uno dice, ay, es que tengo mucho tiempo sola y prefiero quedarme sola en vez de complicarme y tener una pareja.
ojo con eso, porque cuando estás muy cómoda, entonces no hay retos en tu vida que tengas que superar, ¿ok? Frases como es mejor malo conocido que bueno por conocer, todos los hombres son iguales, etcétera, etcétera, para que tú lo tengas ahí. ¿Hay cupo todavía? Te pregunta María Dolores, y si es Y hay online, como también te todavía, pregunto. Ujú. yo hago uno presencial y uno online, porque también lo he hecho Ok, online y demás, pero aquí en Caracas nos vamos a jurar este año con un presencial de nuevo. Así ok. que sí hay cupos desde todavía, estamos en este proceso y no es una sola, van a ser 8 módulos de 2 días y medio. Ahí ¿Ok? lo tienen A entonces, para que trabajar. tengan esa información bellísima. Ya yo tengo una sinopsis del taller y es espectacular y editado por María Dolores. Pues bueno, se pueden imaginar ustedes cómo se van a jurungar esas emociones y esas creencias para que Tú lo has entonces dicho. primero, así, se van a jurungar todas, para que entonces después de esa reconstrucción tuya puedas relacionarte desde una persona sana con otra persona sana para una pareja que también va a ser sana. Esa es, creo yo, la finalidad, María Dolores, ¿cierto? Sí, totalmente. Y lo que sí garantizo, y lo he visto cada vez que lo doy, uno es el que llega y otro es el que sale después de esos Total. módulos. Es Porque así realmente pasa. hay un cambio, igual que te pasará en los cursos que da, Oh, sí, cuando realmente vas a lo esencial, tú dices, wow, ¿no? Es lo propio de hacer y aprender a amar. total. Queremos y queremos condicionado, pero no nos atrevemos a amar. Y eso es lo que Bueno, pasa. ahí lo tienen. Entonces, pónganse en contacto con María Dolores, ya lo saben, es que arroba María Dolores Paoli, le escriben un mensaje a su directo, y si estás interesado o interesado también en mi taller de oratoria para la vida, que comienza este 12 de febrero y el 14 de febrero, envíame un mensaje también directo para que comprendas y entiendas la diferencia entre hablar y comunicar y desarrolles potencialidades comunicacionales para el más importante de los escenarios que tenemos todos, que es la vida. María Dolores, un gran abrazo, te quiero muchísimo, todo el éxito A del ti, mundo, nos estamos viendo muy pronto otra vez, ¿ok? Te me cuidas mucho. gracias. Igualmente. Así, Un beso igual, grande, Albert. igual, grande también para ti, otro abrazo. Mañana, atención, vamos a estar con Francisco Jiménez, creador del CRP. Vamos a ver cómo vibra este año 2022 y cómo hacer que este año 2022 pues vibre según yo también quiero. No se pierdan entonces mañana junto al gran Francisco Jiménez, creador del CRP con nosotros acá en esta cuenta @gatotel. Aquellos que preguntan si el live va a quedar grabado, siempre. Tengo una videoteca de live extraordinarios para que ustedes vean esta calidad de invitados que siempre me dan el honor de estar junto a ustedes. Sí, el live queda grabado, ¿ok? Cuídense mucho, será entonces hasta mañana. Pásenla bien.